Sí, Liz, muchas gracias. Después de 2 años de que se terminó el informe, o se entregó el informe de la Comisión de la Verdad, en la que se determinó que hubo más de 400 víctimas en un periodo de octubre de 1983 hasta diciembre del 2008, víctimas de violación a sus derechos humanos. La mayoría de estas víctimas se produjeron, o estos casos se produjeron en el gobierno de León Febres Cordero. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia presentaron un informe que finalmente fue pues la base para que la Asamblea Nacional también entregue, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional entregue un informe para primer debate para ver si se indemniza o no se indemniza o qué se hace con estas víctimas a derechos humanos en este periodo que he mencionado de la historia del Ecuador. La polémica gira alrededor de si parte de esa indemnización la deben recibir los exmiembros de Alfaro Vive Carajo, toda vez que ellos también fueron protagonistas de violencia en nuestro país, optaron por las armas y eso generó también una respuesta violenta. Tengo conmigo, y les agradezco por su presencia, a la ministra Mireya Cárdenas, secretaria de los Pueblos y exmiembro de Alfaro Vive Carajo, y también a Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Quisiera primero conocer cuál es el concepto o el criterio de Mireya Cárdenas ante este proyecto que pretende indemnizar a las víctimas de derechos humanos, entre los que se incluyen algunos miembros de Alfaro Vive Carajo. Muchas gracias, buenos días. Cuando nosotros comenzamos el proceso de la Comisión de la Verdad, que fue desde el 2004 y que llegó a su término en este periodo de gobierno desde en el 2007, nosotros nunca, jamás pretendimos una indemnización. Nosotros siempre luchamos porque se sepa la verdad en el país, porque se haga justicia y porque se sancione a los responsables, tanto autores materiales como autores intelectuales también, de los hechos de violaciones a los derechos humanos. Jamás pedimos indemnización. El capitalismo ha pretendido siempre, como una mercancía, comprar o vender con dinero la vida, la tortura, las violaciones a los derechos humanos. Debemos recordar que en Argentina las Madres de Mayo renunciaron a cualquier indemnización, y por otro lado, aquí en el país también tenemos ejemplos de eso, y un ejemplo fue la señora Beatriz Jarrín, cuando le ofreció el Congreso entregarle a ella una cantidad de dinero mensualmente. La señora, con mucha dignidad, no aceptó aquello, y eso es un referente también para el país. Y ahora, ¿esa será la misma posición frente a esta propuesta de indemnizar a todas las víctimas de violación de derechos humanos, que digamos es algo con lo que el país está de acuerdo? Hay personas que han sido víctimas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de los gobiernos de turno y que necesitan ser indemnizados. Eso no le veo cuál es el problema a eso, porque sus derechos fueron violados y es una manera de resarcir esos derechos violados. Ahora, el punto está en si los de Alfaro Vive aceptarán o no aceptarán esa indemnización. Usted da un indicio de que no lo harán. No lo haremos. Y en caso haya esa conclusión, esto será entregado a diferentes proyectos del país. Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática, usted ha sido quien más se ha preocupado, quien más ha cuestionado esta posibilidad, es decir, la que se puede indemnizar económicamente a quienes en algún momento se alzaron en armas y también fueron generadores de violencia. Gracias, buenos días, un saludo a la señora ministra. En primer lugar, me parece que no se debe confundir algunos de los casos que están en el informe de la verdad con el de los hermanos Restrepo. Esta es una desaparición que todos hemos lamentado y condenado, y que evidentemente ha dado lugar a una indemnización. Tampoco se puede dejar de advertir que en el informe de la Comisión de la Verdad jamás se receptó el criterio de los acusados, y creo que ese informe debió haber considerado también la opinión, el criterio y la postura de quienes fueron acusados por esas violaciones. En tercer lugar, nadie puede justificar violaciones a los derechos humanos. Nadie puede justificar torturas, de ninguna manera, pero tampoco se pueden justificar delitos que efectivamente fueron cometidos.
asaltos a bancos, secuestros a personas, asociación ilícita, falsificación de documentos, que evidentemente quienes los cometieron habrán tenido sus razones. Ellos son los que deben explicar esas razones. No soy yo el indicado para objetarlas ni para convertirme en juez de esas razones, pero evidentemente me parece de que aquí, en este proyecto de ley que se ha planteado, se están olvidando también de otro grupo de personas importantísimo que también fue afectado durante esa ola de violencia en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Me refiero, por ejemplo, a policías que fueron victimados cuando fueron rescatados miembros de Alfaro Vive, por ejemplo, del Hospital Eugenio Espejo. Me refiero a policías que fueron victimados en el caso Altamira, como el capitán Miño. Y me refiero a policías que en varios acontecimientos de esta lucha entre estos grupos no regulares y el resto de la sociedad fueron victimados. Yo me pregunto, ¿quién va a responder por esas víctimas? Esos policías dejaron niños huérfanos, esos policías dejaron viudas, padres desamparados en muchos casos. Y yo aquí tengo fotografías de policías que fueron ejecutados por la espalda en el momento de un rescate, por ejemplo, de un miembro de Alfaro Vive. Entonces yo me pregunto si es que esta ley va a indemnizar. ¿A quién debe indemnizar? ¿A quién debe indemnizar? ¿Por qué no nos acordamos de toda esta enorme cantidad de personas que fueron víctimas también de esa ola de violencia? Y no solamente en aquellas personas que hoy aluden, por cualquier razón, que sus derechos fueron violados, y si así fue, todos lo condenamos, pero de ninguna manera tener una ley sesgada como la que se ha planteado en la Asamblea Nacional. Pero como digo, quizá la polémica principal está en la posibilidad de poder indemnizar a los exmiembros de Alfaro Vive Carajo que generaron violencia y generaron también víctimas. Ministra Cárdenas, está ahí el punto de la polémica. Si bien nadie está de acuerdo con las torturas de las que fueron víctimas muchos exmiembros del Alfaro Vive Carajo, tampoco se está de acuerdo con su decisión de haberse alzado en armas y haber también causado asaltos, secuestros y muerte. Finalmente la violencia genera más violencia y en esto lo único que hizo el país es perder. Perdimos vidas humanas, policías y también exmiembros del Alfaro Vive Carajo y ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué hacer frente a ello? En primer lugar, quisiera decirle que nosotros en ese entonces, si por estos actos, ¿no? Nosotros tuvimos cárcel y tuvimos tortura y nosotros ya lo pagamos. Una foto que expone ahí el señor Andrés Páez es una foto de compañeros nuestros que fueron asesinados. Todos quienes fueron asesinados en ese periodo 84-88 realmente fueron ejecutados extrajudicialmente. Nunca hubo combate. Tenemos una comisión de la verdad que investigó y que tuvo la decisión política inclusive de sacar los archivos tanto de la policía, del departamento de Norteamérica y también de las Fuerzas Armadas, un archivo bastante grande que respalda el informe de la Comisión de la Verdad. Y en ese archivo constan también todas las atrocidades que se cometieron, que se hicieron desde el Estado, cómo se utilizó todas las instancias del Estado y también consta fotografías. El caso del capitán Miño, y eso quiero que quede bien claro, es una bala por la espalda y es cuando él está ingresando, es una bala que viene desde sus compañeros, ¿no? Que viene de la policía y que viene avanzando. En un acto que participaron contra tres miembros de Alfaro Vive, participaron 600 efectivos y 1.500 municiones, y todas fueron gastadas. Ministra, entonces todos fueron ejecuciones extrajudiciales. Pero ministra, digamos, a estas alturas de la vida y cuando ya hemos repasado sobre esta dolorosa historia, no pueden decir que Alfaro Vive no causó víctimas. Y la pregunta
de fondo aquí es si ustedes estarían de acuerdo con que esas víctimas suyas también sean indemnizadas, así como se pide que los exmiembros del Faro Vive reciban una indemnización. Que yo digo, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo, y creo que nadie puede estar de acuerdo con las torturas a las que fueron sometidos algunos miembros, hombres y mujeres de Alfaro Vive Carajo. Pero por el otro lado, ustedes también causaron víctimas, causaron terror, causaron angustia, y también fueron los generadores de esa violencia que se produjo en esa época. A una propuesta violenta se respondió de la misma manera. ¿Quiénes perdimos? Todos los ecuatorianos, porque de lado y lado pues nos afectaron. La violencia vino del otro lado. Nosotros teníamos un proyecto político y empezamos a hacer unas denuncias, y todos los actos que Alfaro Vive Carajo realizó, lo hizo con un cuestionamiento político, y eso sí, la violencia vino también del otro lado, y eso nos obligó también a responder. Mire, en ese periodo hubieron 5 millones, y con fotos y con una música espantosa, ¿no?, que asustaba inclusive a los niños. Usted debe recordar, usted es de nuestra generación, y yo creo que usted debería recordar lo que sucedió en ese entonces. A cualquier joven, a cualquier persona le pudo haber pasado lo que sucedió con nosotros, esa violación a los derechos humanos. Por el hecho de ser jóvenes, nosotros estábamos siendo violentados también. Andrés. Primero quiero aclarar que las fotografías que yo aquí tengo son de los policías muertos en el rescate de un ciudadano llamado Vicente Vera Viteri. Fueron 4 policías victimados, uno de ellos por la espalda, por quienes fueron a rescatarle. Yo comprendo que toda acción genera una reacción. Si hubo una acción violenta, era obvio que el Estado, a través de su fuerza compulsiva, léase la policía, Fuerzas Armadas, iba a reaccionar también para repeler esas expresiones violentas. Pero creo que este no es el momento de hacer un recuento ni de analizar el porqué de esa situación. La señora ministra ha manifestado que ellos emprendieron en una serie de acciones por ideas. Yo creo que si lo hicieron por ideas, no es el momento ni nunca será el momento de poner precio a las ideas. Si es que hubo violaciones a los derechos humanos, siempre estaremos todos de acuerdo en que sean reparadas. Pero también hay que entender que en ese momento hubo del otro lado también pérdidas de vidas humanas que a mí me parece insólito que se las deje por fuera de un informe. Porque esos policías son seres humanos, esos miembros de las Fuerzas Armadas también son seres humanos. Era una lucha en la que ellos no tenían tampoco responsabilidad, estaban cumpliendo con una misión institucional de defender lo que el Estado en ese momento consideraba era la tranquilidad. Y esa policía que tuvo tantas bajas también merece que su nombre, a través de estos héroes que ofrendaron su vida en esas refriegas, sean reivindicados, y que esas familias sean reivindicadas. Entonces, yo lo que objeto de esta ley es de que se pretenda ver la ley como que hay que favorecer solamente a quienes, por sus ideas, provocaron estos hechos. Pero yo creo que nuestra obligación es ver también ese otro lado en donde hay víctimas y hay seres humanos que perdieron sus vidas, y niños que quedaron desamparados, y que evidentemente hoy no es el momento de hacer un recuento, porque si podríamos volver la historia atrás sería una maravilla para muchas cosas. Desgraciadamente los hechos están dados. Lo que no podemos es permitir esto, y tampoco ni la señora ministra ni sus compañeros de causa de ese entonces pueden permitir que a sus ideas se les ponga precio y se pretenda pagar indemnizaciones por lo que ellos estiman fue una lucha política. Ministra, creo que en eso usted ya manifestó que está de acuerdo. Esas ideas y esa lucha no puede tener un precio ni puede ser indemnizado de ninguna forma, ¿correcto? Por dignidad no lo aceptarán. Pero la pregunta es esa, ¿deberían ser indemnizadas también otras víctimas de esa época de violencia? Es decir, víctimas ya sea de las circunstancias, de los policías en ese momento, muchos quizás no quisieron ir a esos operativos, pero pertenecían a la policía, son fuerzas que no tienen una posibilidad de decidir, simplemente tienen que obedecer, y sus familias quedaron desamparadas. ¿No merecen también ser tomados en cuenta en este, en este baño de verdad y en esta decisión de indemnizar o de resarcir los derechos de todos? Sí, estoy convencida de eso, y sí tienen que hacerlo. Lo
Cuando nosotros comenzamos el proceso de la Comisión de la Verdad, se llamó absolutamente a todos. Aquí a los posibles perpetradores se llamó a que rindan testimonio y que lo hagan ya no como hicieron con nosotros, bajo tortura ni nada de eso, ¿no? Se les dio la oportunidad para que rindan testimonio en la Comisión de la Verdad. Se hizo un llamado por la prensa a policías, a militares, se invitó a los familiares de policías muertos también, ¿no? Que no siempre fueron por Alfaro Vive, ¿verdad? O sea, no, eso no tampoco claro, es cierto. Ya lo dijimos, es un periodo entre octubre del 83 y diciembre del 2008. En esto hay varios gobiernos que han intervenido en violaciones de derechos humanos. Es decir, no es solamente los casos de Alfaro Vive. Pero como le digo, la polémica es esa. Entre las víctimas indemnizadas deben estar quienes en algún momento generaron violencia, y estamos de acuerdo. Usted dice que está de acuerdo con que otras víctimas de ese proceso también sean indemnizadas. ¿Qué hará para impulsar aquello? Quienes tengan derecho tendrán que recibir las víctimas fuera de lo que es Alfaro Vive Carajo. Pero los familiares de los policías muertos en la época de Alfaro Vive no están en ese informe, ¿o sí? Sí. En este informe no han llegado, fueron invitados, no han llegado a esto. Pero está ahora una indagación abierta en la Fiscalía y ahí pueden llegar todas las víctimas y allá pueden llegar todos y pueden ampliarse el número de víctimas que llegaron acá. Mire, que en una denuncia que hace el doctor Víctor Granda en el 2003, tiene un número de 2.500 víctimas, ¿verdad? En este informe llegaron 700 víctimas. Es mucho mayor. La represión llegó a un número mucho mayor en ese entonces. Pero son 456 las víctimas reconocidas en ese informe. Y asambleísta Páez, usted lo acaba de decir rotundamente, no están incluidos en ese informe por ahora las víctimas de Alfaro Vive Carajo, que también pues sufrieron los embates de esa época de violencia. Yo me alegro de escuchar a la ministra Cárdenas de que ella es partidaria que esas personas, esos policías a través de sus familias, sean también indemnizados, porque hay policías que quedaron en estado de postración por balas, por los hechos de violencia. Y le comprometo a la ministra a que ella también sea parte de las personas que vamos a impulsar que a esas personas se les haga un reconocimiento como se merece desde el punto de vista indemnizatorio, porque muchos de ellos quedaron totalmente desamparados, especialmente niños, de los cuales por desgracia la propia institución en un momento se despreocupó. Y al mismo tiempo le pido a la ministra, sobre la base del mismo compromiso, que se investiguen las 119 muertes extrajudiciales que han habido durante este gobierno del presidente Rafael Correa y de los numerosos casos de torturas, cuya información le voy a hacer llegar a usted, porque desgraciadamente este informe es hasta el 2008, pero luego del 2008 hay desapariciones forzadas, hay casos de violaciones a derechos humanos que desgraciadamente no constan aquí, que tienen que ser investigados. Y un último tema que es importante que la ministra también se comprometa, que le ayude a la ciudad de Quito y al país a recuperar la espada de Sucre. Usted debe estar entendida, no, de Sucre. Usted debe estar enterada ya que el día 4 de abril se robaron la espada de Sucre de la casa de Sucre. Y es muy importante que se recupere esa espada porque es patrimonio de todos los ecuatorianos. Y que esperamos que ningún grupo quiera con esa espada de Sucre luego pretender hacer algún acto por simbólico que sea. Ustedes en su momento lo hicieron con la espada de Eloy Alfaro. Creo que este es el momento de decirle al país y de pedirle a las autoridades de policía que se empleen a fondo para recuperar la espada de Sucre, que durante 16 días de este hecho se ha mantenido en silencio y que yo lo estoy revelando porque soy responsable con la heredad de nuestro país. Y creo que ustedes como gobierno deberían comprometerse a exigir que esa espada o sea devuelta a su lugar, porque es de todos, o que se emprendan investigaciones para impedir que la espada de Sucre continúe extraviada. Ministra, ¿usted conocía de este hecho? No lo conocía, es la primera vez que sé. Quiero decir que... Pero estaría de acuerdo con que se tiene que devolver la espada de Sucre. ¿Y eso qué le deja a usted? Si están repitiendo ese tipo de actos,
como los que ustedes protagonizaron en algún momento, ¿no les genera alguna preocupación de que haya hoy otros grupos que tal vez quieren alzarse en armas? Bueno, en primer lugar yo quiero ver toda la información que exista sobre violaciones a los derechos humanos en este gobierno. Se ha investigado las violaciones a los otros gobiernos. En el periodo del doctor Rodrigo Borja se firmó un acuerdo a nivel nacional, y él fue el primero en reconocernos a nosotros como una fuerza política, como un movimiento político, ¿verdad? Y él fue el primero en que empezó a actuar en contra de los delitos de lesa humanidad. Hubo un reconocimiento de eso, porque ahí se reconoció el caso de Consuelo Benavides y el caso Restrepo, ¿no?, de los hermanos Restrepo. A pesar de haber sido indemnizados esos casos, todavía siguen en la impunidad, y eso no podemos permitir. Contra eso nosotros sí vamos a seguir luchando. Y creo que todos los ecuatorianos lo han apoyado, pero sobre lo de este gobierno, yo creo que hay que aclarar, no es el gobierno el causante quizá de esas violaciones a derechos humanos en este periodo directamente, pero la policía y las fuerzas militares no han cambiado, es algo que ustedes mismos han reconocido, y esos casos también deberían ser investigados, y quisiera terminar con una respuesta de si estaría o no estaría de acuerdo con que esos casos también sean investigados. Corta, por favor, que ya estoy muy pasada de tiempo. Este gobierno tuvo la valentía de crear la Comisión de la Verdad para llegar a las últimas consecuencias. Este gobierno tuvo la valentía de pedir perdón a las víctimas por crímenes de Estado que en otros periodos también se cometieron. Y yo creo que este gobierno también va a estar abierto a investigar y a transparentar todo lo que está sucediendo. Como, si bien es cierto, todavía no se ha cambiado la estructura, ¿verdad?, de la policía, pero lo está haciendo también. Y lo está haciendo con mucha valentía y con mucha transparencia también. Me quedo con ese compromiso y les agradezco a ambos por estar aquí en esta mañana y poder hablar tan directa y abiertamente sobre este tema preocupante. Un baño de verdad siempre es bueno para todos. Gracias, ministra, por estar aquí. Gracias, Andrés Páez, por estar esta mañana. Corte comercial, ya volvemos con eso.